honesto, que a gritos, así no les guste, defiende a Colombia, que un senador vago que le cobra al país mientras no viene a trabajar por dedicarse a dialogar y llegar a acuerdo con los bandidos. En el 2026, con cojones, con berraquera, lo vamos a derrotar, Iván Cepeda, a usted y a todos sus bandidos. El cierre de año en el Congreso terminó convertido en un campo de batalla. J.P. Hernández, uno de los opositores más visibles del petrismo, lanzó una de las intervenciones más demoledoras que se recuerden en los últimos meses, un ataque directo, documentado y milimétrico contra Iván Cepeda, figura clave de la izquierda y aliado fundamental del proyecto de Gustavo Petro. Lo que empezó como un comentario del propio Cepeda cuestionando la labor del senador Hernández terminó desencadenando una respuesta que incendió el recinto, estadísticas oficiales, ausencias, proyectos archivados y una acusación política que dejó al petrismo a la defensiva y provocó la furia inmediata de Clara López. Fue un instante que condensó el choque ideológico que hoy parte al Congreso en dos y que anticipa la ferocidad con la que se disputará el poder en 2026. Quiero revelarle al país una información que ha sido certificada por la Secretaría del Senado de la República. Y entro a este Congreso con una zorra que está copada de todo el trabajo que hizo J.P. Hernández durante estos 3 años y medio en el Congreso. Iván Cepeda ha manifestado que él nunca ha escuchado una propuesta que le sirva al país por parte de J.P. Hernández y que solo se dedicó a firmar proyectos. Hoy quiero que Colombia sepa que después de pasar diferentes derechos de petición, la Secretaría me certificó que Iván Cepeda, a pesar de que solamente nos citan 2 días a la semana a plenaria, faltó 73 veces en este periodo, mientras J.P. Hernández nunca tuvo una falla a la plenaria del Senado. Quizás por esa vagancia nunca pudo enterarse que J.P. Hernández radicó 94 proyectos de ley, entre esos 17 de autoría única. Cuando revisamos el derecho de petición, Iván Cepeda, a diferencia, radicó 2 proyectos de autoría única, los cuales fueron archivados. Ni una sola ley de la República. Y todo esto certificado por el Senado. Proposiciones modificatorias. J.P. Hernández radicó 383 proposiciones que modificaron y mejoraron las leyes de este país. Iván Cepeda, por ejemplo, el año pasado presentó 4 y el antepasado 6. Debates de control político y mociones de censura. J.P. Hernández se convirtió en el rey del control político, llevando a cabo la moción de censura al ministro de Defensa Iván Velázquez, al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, a la ministra del Deporte Astrid Rodríguez, a la ministra de Minas Irene Vélez, debates de control político como a la ministra de la Igualdad Francia Márquez. En los incumplimientos del ICETEX hicimos debate de control político a Locat Paz y al actual ministro de Defensa, para un total de 9 impactantes mociones de censura y debates de control político que tuvieron diferentes revelaciones que sacudieron este país. Hemos llevado a cabo 16 ponencias y cientos de intervenciones en defensa de los colombianos, de los campesinos, de la inseguridad que vive nuestro país. Mientras Iván Cepeda faltaba a esta plenaria por irse a dialogar con bandidos, que de hecho tiene 11 viajes internacionales pagados con los impuestos de los colombianos, nosotros nunca faltamos a esta plenaria. Mientras él quiere continuar con el gobierno que maltrató a una trabajadora en casa de familia, nosotros sacamos un proyecto que nos aprobó el Senado en beneficio de las mujeres trabajadoras en familia. Mientras él apoya un gobierno que beneficia y premia a los bandidos, nosotros logramos que se aprobara en el Senado un proyecto que le da vivienda por segunda vez a las víctimas del conflicto armado.
Mientras con diferentes reformas tributarias perjudicaban a las pequeñas y medianas empresas, nosotros logramos que en el Senado nos aprobaran un proyecto de traslado comercial para beneficiar a los emprendedores. En conclusión, aquí está todo mi trabajo. Este primer periodo fuimos completamente disciplinados. Nunca nos robamos el salario, sino por el contrario, salimos con las manos limpias, tal cual como lo prometimos, y un trabajo honorable hecho. Aquí está todo el trabajo de JP Hernández durante estos 4 años. Volveremos, con la ayuda de Dios, al Senado de la República. Volveremos con el apoyo de los colombianos que reconocen que es más valioso un senador como JP Hernández, disciplinado, honesto, que a gritos, así no les guste, defiende a Colombia, que un senador vago que le cobra al país mientras no viene a trabajar por dedicarse a dialogar y llegar a acuerdo con los bandidos. En el 2026, con cojones, con berraquera, lo vamos a derrotar, Iván Cepeda, a usted y a todos sus bandidos. Quiero sentar mi protesta porque no me permitió la moción de orden cuando un senador está incumpliendo el reglamento, haciendo gala de una versión calumniosa de nuestro compañero senador Iván Cepeda. Y quiero felicitar al senador que muestra una cantidad de papeles como si fuera el único que aquí trabajara, su enorme capacidad de autoelogio. Uno no lo miden por la cantidad de proyectos, sino por la calidad del impacto de esos proyectos que estaremos midiendo, señor senador. Y le ruego que se contenga, porque ese autoelogio y esa presunción suya le queda muy mal frente a una persona de las calidades del senador Iván Cepeda, a quien nosotros admiramos y que usted desprecia por razones ideológicas y que vino aquí fue a hacer política barata porque el señor presidente le permitió faltar al reglamento de este Congreso que no permite insultar a los colegas. Muchas gracias. Del gobierno de Gustavo Petro. En campaña dijo que su reforma tributaria no iba a afectar sino a las 4.000 personas más ricas del país. Y hoy nos encontramos, presidente, con que el día de ayer el ministro de Hacienda radicó una reforma tributaria, otra más, con la que el gobierno pretende seguir asfixiando a los colombianos, y no solamente a los 4.000 más ricos del país. Entre otras cosas, presidente, está subiéndole el IVA a la gasolina y al diésel, una medida por la cual el pacto histórico llamó a un estallido social en el gobierno anterior. Son múltiples los trinos, presidente, de la hoy bancada de gobierno, incluso del presidente de la República, donde salían a cuestionar ese tipo de medidas. Y lo que vemos el día de hoy, señor presidente, es que eso que ayer criticaban, hoy lo están favoreciendo y hoy lo están promoviendo, sabiendo perfectamente que eso tiene efectos inflacionarios, que eso va a implicar un incremento en el costo de vida de los colombianos, en prácticamente todos los bienes y servicios, señor presidente. Y así lo reconoce el ministro de Hacienda, que habla de que eso podría subir la inflación entre un punto porcentual y 2 puntos porcentuales, señor presidente. Pero lo que vemos con preocupación es que la crisis fiscal que el propio gobierno ha inducido, el gobierno solamente cree que se puede resolver estrangulando aún más al aparato productivo colombiano y a los colombianos en general, porque por ningún lado se ve un plan de austeridad, presidente. No le bastó al gobierno incumplir la regla fiscal. No le bastó al gobierno haber aumentado la tasa de retención en la fuente. Y ahora, señor presidente, para mantener las estructuras clienterales, para seguir gastando a manos llenas el recurso de los contribuyentes, el gobierno sale con esta reforma tributaria. Presidente, esperamos que las comisiones económicas del Congreso de la República sean coherentes y no permitan que Gustavo Petro, antes de irse, no solamente deje la olla raspada, sino que se lleve la olla. Muchas gracias.
David Racero, de Pacto Histórico, trató de defender lo indefendible, apelando a la división de clases entre los mismos colombianos. Den la cara realmente si ustedes pretenden beneficiar a ese sector de juegos y azares que hoy en día tiene un oligopolio de un mercado controlado por 5 operadores del 85% del mercado, y que reportan utilidades de más de 45 billones de pesos al año. No es cierto que esta ley de financiamiento le va a meter la mano al bolsillo a los colombianos. Por el contrario, este gobierno del cambio puede decirlo hoy con orgullo, después de 3 años, que ha reducido la pobreza, que ha aumentado la capacidad adquisitiva de los colombianos y los hogares colombianos. Ese es el orgullo de este país, lo que la oposición no quiere reconocer, lo que con ira y con rabia no quieren reconocer ante el país. Y ya pretenden hundir la ley de financiamiento sin discutirla. Claro, revisemos algunos montos, presidente, completamente de acuerdo, revisémoslo. La arremetida de J.P. Hernández contra Iván Cepeda no fue simplemente un cruce de cifras, fue una declaración abierta de guerra política. Hernández no solo defendió su gestión, construyó un relato en el que presenta a Cepeda como símbolo de una izquierda desconectada de la realidad legislativa y más interesada, según él, en causas externas que en el trabajo del Congreso. Del otro lado, la reacción indignada al petrismo revela que este golpe no fue menor. Las acusaciones tocaron fibras profundas: legitimidad, coherencia, disciplina y autoridad moral dentro del proyecto de Petro. Pero el mensaje más fuerte no fue sobre el pasado, sino sobre el futuro. Hernández dejó claro que la disputa no termina en el Capitolio, ya apunta al 2026, a un duelo ideológico donde él promete enfrentar el peso histórico de Cepeda y del petrismo con un discurso de confrontación directa. La pregunta es inevitable: ¿será este episodio un simple choque parlamentario o la señal temprana de la campaña más polarizada que haya vivido Colombia en décadas?